Hola a todos, bienvenidos al Filo del Detalle. Este es nuestro segundo programa y queremos daros la bienvenida a todos. Hoy nos vamos a tratar, como siempre, tres temas con tres grandes expertos, me incluyo en ello porque soy así de guay. Así que directamente vamos a ver, Iñaki, ¿qué temas nos traes hoy? Pues buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende cuando nos escuchen. Yo traigo un tema de falsificación documental y de seguridad privada. Y es que, si me permites, simplemente voy a leer el título del artículo que se escribía en Crónica Vasca, que lo escribía Aranzábal, que titulaba, esto pasó, nada, el artículo es del 29 de diciembre, el rocambolesco caso de la Ertzaintza que llegó a jefe de seguridad de Osakidetza con un título falso. Luego ya hablaremos de, pues bueno, el tema de las falsificaciones de los títulos y un poco más de cómo se puede llegar a ser director de seguridad o cómo se debería y a veces cómo se llega. De eso básicamente voy a hablar. Muy bien. Y Miguel, ¿qué nos traes hoy? Hola a todo el mundo, bienvenidos de donde seáis, a la hora que sea. Bueno, yo voy a hablar de algo que precisamente, por desgracia, sigue pasando y pasa en todo el mundo, que es el maldito acoso escolar y ciberacoso. Cada vez con las nuevas tecnologías se incrementa la falsificación de imágenes e imágenes creadas por IA. Y esto viene a relación de una noticia de la figura del coordinador de bienestar que no está ampliamente implementada, es decir, está fallando y un poco en relación a que los aquí presentes todos podemos participar en los casos de acoso escolar, bien sea a nivel de criminología, haciendo un estudio y luego solicitar la correspondiente responsabilidad civil bien sea a la institución del colegio si es a nivel privado, a la comunidad autónoma o quien sea si es a nivel público, repercusiones penales, detección de si es una imagen está creada por inteligencia artificial, detectives, o sea, tiene todo mucha relación para los que somos aquí. Bueno, veo que habéis hecho los deberes y tenéis mucho contenido hoy para dar. Bueno, yo voy a hablar de la fotografía que todos vimos de la familia real y políticos posando o no, vamos a ver ese tema, junto al tren recientemente accidentado, ¿vale? Y esa fotografía pues se ha visto por todas partes y muchos la pusieron en duda. Así que me gustaría aprovechar, aparte de hablar de esta imagen, de su veracidad como imagen documental, y aprovechar para hablar del concepto de fotografía y verdad y también cómo podemos a saber o qué herramientas, métodos tenemos para aquellas imágenes que nos encontramos en Internet poder llegar a deducir si son o no son auténticas. Es decir, si lo que estamos viendo realmente es fiable. Son hechos que se pueden utilizar para conocer la verdad. Y hablar de ese concepto de fotografía de verdad que me parece absolutamente fascinante. Así que estos son los tres temas, vamos con ello. Bueno, Iñaki, comienzas tú. Cuéntanos. Venga, va, pues mira, en Uh -huh. diciembre de 2025, hace bueno, 2 meses y pico, saltó la noticia de que se destituía o se abría una investigación o un expediente al jefe de seguridad, al director de seguridad de Osakidetza, que es el sistema vasco de salud, porque en una revisión se habían dado cuenta que uno de los requisitos para optar al puesto, para conseguir ese puesto en el cual estaba desde 2023, se requería una formación de grado, de licenciatura, una formación universitaria. Y en una auditoría rutinaria, yo creo que ni siquiera era auditoría, simplemente una revisión, se dieron cuenta que no constaba ese título que se había requerido, que supuestamente se había aportado, pero que al solicitarlo al registro de títulos universitarios, pues no contaba. Era un título
supuestamente lo tengo por aquí, de publicidad y marketing, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad del País Vasco. ¿Qué pasa? Que el título como tal sí debía existir y sí se debió aportar, físicamente me refiero, al menos una copia, pero cuando, obviamente con estas mínimas pruebas, por lo que se publica, se le hizo la pregunta, pues no tuvo más que decir que efectivamente que no tenía ese título y que todo había sido mentira, ¿no? Entonces, claro, yo cuando vi la noticia del título falsificado, pensé dos cosas. Una, en relación a la falsificación de un título que es un documento público, porque supuestamente era una licenciatura, creo que era, sí, era supuestamente la licenciatura, es decir, que era antiguo, ¿no? Ya, incluso yo podríamos decir que ahí se podría oler un poco la premeditación de decir, bueno, como yo tengo cierta edad, pues en vez de ser graduado, voy a ser licenciado, ¿no? Estuvo hábil ahí, estuvo hábil. Eso es. Y después, claro, como yo no sé, porque no ha trascendido tanto, no sé si lo que se falsificó fue el título como tal o muchas veces aquí te suelen solicitar una copia compulsada, ¿no? Bueno, aquí no me refiero cuando vamos a hacer un proceso selectivo, lo que fuera, y entonces lo que se falsificó fue esa copia. Claro, no obstante, los títulos universitarios tienen ciertas medidas de seguridad, no pueden ser impresos por cualquiera y tienen un registro. Entonces, yo no sé hasta qué punto esa falsificación fue buena o simple y llanamente no se quiso saber mucho más, porque lo que se está comentando ahora, obviamente, es que esos puestos fueron, o ese puesto en concreto, fue creado ad hoc para esta persona, ¿no? Pero bueno, abro un poco el debate para hablar de dos cosas. Por un lado, esa falsificación de títulos que no suele salir mucho a la palestra ni a la opinión pública, pero recordemos que a nada que eches un poco un vistazo por internet, vas a ver casos en los que se compraban y se compraban y obviamente los malos vendían títulos de diferentes disciplinas a nivel universitario. Incluso ha habido, creo recordar, hace unos años, gente que había ejercido y que estaba cobrando un sueldo público con un título falsificado de medicina. No sé si medicina, enfermería, pero bueno, Madre mía, de algo qué miedo. de esto, ¿no? Y hay que falsificarlos bastante bien porque, bueno, la mayoría de todos los que seleccionan para este tipo de puestos tienen sus títulos universitarios y todos sabemos cómo es el tacto, cómo debe ser la presentación, qué firmas deben constar, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, eso, lo que es la falsificación de títulos de cualquier índole, ¿no? Sobre todo cuando es formación reglada y formación universitaria, hay que comprobarlo, porque luego, por mucho que te hagan una copia compulsada, claro, hay una copia, ¿no? Es decir, hay una copia en alguna parte, en una base de datos. Eso es. De hecho, se llama el Servicio de Consultas de Títulos Universitarios, el NISAE, que ahí es donde no constaba. Pero cuando tú aportas una copia compulsada, realmente lo que te están diciendo, que es un debate, porque no, en estas últimas publicaciones no lo pone, pero yo leí que había alguna institución pública que había puesto su sello por ahí. Y lo que decían ahora era que ellos lo que hacían era dar fe de que esa copia pertenecía a ese documento, pero no daban fe de que ese documento, que era el título universitario, fuera correcto. ¿Vale? Entonces, claro, hay que tener en cuenta que, claro, estamos en el 2026, vamos a hablar ahora, y hemos estado hablando sobre todo lo que en tu ámbito de trabajo, Alejandro, que es la tecnología, pero que estas cosas en papel, además literalmente en papel, siguen ocurriendo y siguen tal. Este tal vez es un caso muy ilustrativo y que se ve a lo lejos, pues, de que esos puestos fueron creados por él, etcétera. ¿Y por qué? O para él, supuestamente. ¿Y por qué digo que se ve muy claro? Pues
Primero porque los requisitos que se pedían era que se fuera funcionario, que se tuviera ese grado, y luego no se comprobaron esas cosas. Y además, para aquellos que nos dedicamos a la seguridad privada, se nos exige para trabajar como director de seguridad, pues la habilitación de director de seguridad. Entonces, o sea que yo aquí veo, evidentemente hay dos problemas. Uno, que han creado un puesto ad hoc, por un lado, y además pidiendo una titulación que quizá no era la que le correspondía. Y por otro lado, la falsedad documental, que es la que estás comentando, de un documento que claramente no habían comprobado y todo esto. Claro, yo, desde el punto de vista tecnológico, lo que sé que porque he escuchado alguna vez algún caso de falsificación, pero y tampoco pretendo dar ideas, ¿vale? Dar ideas, pero la forma de falsificarlo, que es el ataque, el vector de ataque más complicado en esto, es el ataque de la base de datos del registro de títulos, porque cuando uno va a solicitar la expedición del título, acceden a esta base de datos y entonces generan todo el proceso para imprimir, generar este documento con su medida de seguridad, que ahora nos podrás contar seguro sobre esto, pero que básicamente lo que habían hecho era añadir ese registro informáticamente de tal manera que luego el falsificador lo que hacía era ir al procedimiento habitual para solicitar la copia de su título. Ahí es donde, claro, el documento que te van a dar, por eso es tan importante el tema de cómo esos registros pueden no ser nunca manipulados, que eso hay tecnología para hacerlo. Eso es. A ver, el tema es que al común de los mortales, a nosotros en un proceso selectivo nos pueden pedir, tú mandas el currículum y de repente lo más normal es que te digan, oye, mándanos una copia o lo que sea, a veces incluso una fotografía del título mínimo que se requiere. Tú mandas una fotografía de tu título, ¿vale? Eso realmente no vale para nada, como tú bien sabes. Pero luego va a llegar un momento en el que si tú eres seleccionado te van a decir, tráelo aquí físicamente el título porque lo queremos comprobar, ¿vale? A primera, pues igual si tienes 300 candidatos que te mandan 300 currículum y de repente pues hay gente que prueba y te piden, como en este caso, una licenciatura, pues tú a los 300 le pides que te manden escaneado simplemente el título de licenciado y el que no te lo manda, pues ya te vas quitando, ¿no? Claro. Pero en el momento en el que tú vayas a tener un puesto de responsabilidad, te lo van a pedir. Y aquí, cuando digo aquí, me refiero en España, para ejercer como director de seguridad, tienes que tener tu habilitación de director de seguridad, al igual que para ejercer como detective privado. Porque, claro, será lo que no entiendo es por qué, siendo en este caso China, puedes pasar directamente a ser director de seguridad sin tener esa habilitación, porque en ningún momento le pone que la tenía. Que sería lo mismo que pasar de ser policía a ser detective sin tener la habilitación. Claro, entonces por eso digo que todos los indicios marcan a que se creó ad hoc y que en algún momento pues ha habido alguien, porque el tema de las no de las falsificaciones, el tema de las estafas solo requiere, que es lo que muchas veces o se da por hecho que no va a pasar o no se tiene en cuenta. Solo se necesita una persona para hundir toda la estafa. Porque esto fue alguien que dijo, bueno, vamos a revisarlo, porque el concepto de auditoría no lo he visto. Yo creo que era una revisión rutinaria. Y dijo, no, aquí esto está mal. Está mal porque no cumplía tampoco los requisitos de escala, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, pues el tema de la falsificación, que es un poco lo que hacemos en este podcast, hablar sobre esa especialidad forense que en este sería la documentoscopia, además de que no es un tema, por ejemplo, en la documentoscopia la gente tiene la cabeza que solo se dedica a documentos oficiales, pasaportes, documentos de identidad, etcétera, carnes de conducir, etcétera, etcétera. Pero luego también hay una gran variedad de documentos privados que también se tienen que... Claro, contratos de todo tipo. Claro. Eso es, de hecho, y Miguel, como colega en estas lides, incluso nosotros cuando llevamos a cabo un análisis pericial caligráfico de una firma, comprobamos el documento entero, por si acaso.
porque nuestro trabajo como peritos es aportar información técnica, científica, práctica o artística, ¿no? Es la definición. Básicamente, y en algo, en un concepto más poético, acercarnos lo máximo posible a la verdad. Entonces, aunque a nosotros se nos contrate para estudiar la firma puesta en un documento, vamos a ver también, porque el 99,9% de los peritos calígrafos tenemos formación en documentoscopia, vemos el resto del documento. Y luego, en el ámbito privado, como peritos privados, nosotros no vemos tanto documento oficial, porque normalmente cuando falsificas un documento oficial va a ser muchas veces un tema penal y por lo tanto va a ir primero a la policía, luego en todo caso te llegará a ti para que lo puedas revisar, pero hay mucho otro tipo de documentación privada que tiene que ser o que es revisada con un carácter recurrente por nosotros. Y luego, por otro lado, como compañeros de seguridad privada que somos, en este caso como detectives, pero bueno, los directores de seguridad son colegas profesionales, están en la misma ley, pues también reivindicar que aquí os exige a todos o no se exige a nadie. Pero claro, yo de hecho siempre digo una cosa, digo, mira, por haber venido de un puesto de trabajo, me da igual público o privado, no tienes por qué poder llevar a cabo ese desempeño profesional. Me explico. El hecho de haber sido, en el caso que estamos hablando, la persona venía de los departamentos de Relaciones Institucionales y Seguridad Privada, pero eso no significa que tú estés capacitado para llevar a cabo las funciones de director de seguridad. Yo siempre digo, por ejemplo, y lo suelo hablar con muchos compañeros, que si tú vas a instalar cámaras para proteger cualquier sitio, habla con un detective privado. En 3 minutos te va a decir desde dónde te pueden grabar a ti sin que lo veas tal y cual. Pero bueno, la ley no permite, por lo tanto, si lo que quieres hacer es hacer eso, pues habla con un director de seguridad que sea también o que haya sido detective privado, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco reivindicar eso. La ley tiene que ser igual para todos y a nivel de seguridad privada, claro, si ya encima el enchufismo viene del sector público, que no viene del sector público, sino que es en este caso en concreto y en específico, pero bueno, que pues esa mínima reivindicación. Y luego el tema del análisis forense de documentos para poder, pues bueno, reivindicarlo también en el sentido de que muchas veces nos centramos en que solo las firmas, los textos son ámbitos del perito, pero la documentoscopia va mucho más allá de lo que son solo los documentos oficiales y cualquier objeto que sea material y palpable puede llegar a ser falsificado. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que a nivel privado sí hacemos y que yo lo considero un documento, sí, es un documento que forma parte de algo, de un objeto de estudio más amplio, es el tema de las falsificaciones, por ejemplo, las etiquetas de ciertas prendas, camisetas de fútbol, objetos de lujo. Eso se estudia con las técnicas de la documentoscopia, porque sobre todo los objetos de lujo tienen ciertas medidas de seguridad en el etiquetaje, etcétera, etcétera, que se hacen de la misma manera. Y eso era un poco lo que quería presentaros hoy. Sí, Miguel, creo que querías comentar algo. Sí, Iñaki, te quería comentar que efectivamente, bueno, yo que sí soy director de seguridad. Bueno, de hecho tengo que renovar la TIP. Precisamente los estudios de detective privado y de director de seguridad se hacen únicamente en centros habilitados por Policía Nacional, que es quienes piden luego la TIP, porque todos vamos a la central de seguridad privada. Por tanto, tiene que existir esa habilitación y que luego efectivamente en el sector hay muchos profesionales que provienen de fuerzas y cuerpos de seguridad, porque las empresas lo que quieren luego al final son contactos cuando que sí que pueda dar policía, guardia civil, fuerza y cuerpo de seguridad de comunidad autónoma,
que, aunque un director de seguridad pueda estar preparado por los conocimientos que tiene, o como bien has dicho, la parte de detective que te da el trabajar a nivel de calle, de campo, que a lo mejor no tienen o no tienen otros profesionales, y eso en cambio se rechaza más. Yo de hecho lo intenté en su momento y lo descarté porque me resultó imposible. No sé si ahora mismo se podría volver a hacer, etcétera, pero sí que efectivamente me encontré con eso. Al final, el tener la licenciatura en mi caso de criminología, siendo director de seguridad, etcétera, me ha servido para dar clases a vigilantes de seguridad, para formarles, para enseñarles, pero bueno, que efectivamente es corroborar lo que has dicho y que sí, por desgracia pasa eso. Pero vamos, que está claro que son trabajos donde hace falta tener, bueno, como en otras tantas prácticas, ¿no? Unas medidas de seguridad mínimas para poder garantizar que la persona que accede a ese puesto de trabajo tiene lo mínimo exigible por ley, que pues, supongo que está, evidentemente, la ley lo contempla así porque tiene la necesidad, ¿no?, de que esa persona tenga unos criterios, unas capacidades para poder desempeñar ese puesto de trabajo. Pero claro, bueno, el tema de la seguridad documental y que vosotros que os dedicáis a la documentoscopia, pues supongo que os encontraréis con temas de acreditaciones y de todo tipo de documentos y que luego también tenemos una tecnología digital que hoy en día podría facilitar un poco este tema, ¿no? Porque luego todos estos son, al fin y al cabo, registros que ya sea a través de centros docentes, académicos, instituciones públicas que hacen esos tipos de registros después de que alguien haga una formación concreta, y entonces ese registro electrónico pasa a una base de datos. Entonces, aquí siempre ha habido mucha polémica en los últimos años sobre utilizar tecnología blockchain, por ejemplo. La tecnología blockchain para el registro de todos estos. Pero claro, en el momento en que un registro tiene una marca temporal y pasa a una base de datos distribuida, como es la tecnología blockchain, que no es que sea más eficiente, pero sí más segura, permitiría que no se pueda hacer un cambio en el registro con posterioridad, cosa que con una base de datos tradicional sí que se puede. Yo podría añadir un nuevo registro con una marca temporal falsa y decir, ¿no?, hackeando esa base de datos, y podría hacerlo. Curiosamente, no se está prohibiendo, incluso se está poniendo, evitando de alguna manera que se pueda implementar la tecnología blockchain para algo así, que para este tipo de cosas haría que fuera inhackeable. En el momento en que ya tienes una base de datos distribuida, que cada bloque contiene una serie de entradas con los registros de hash y temporal, eso ya no se podría alterar, ¿vale? Pero bueno, me parece que tal y como van las cosas vais a tener mucho trabajo porque eso por ahora no parece que se vaya a implementar y al final vamos a tener que seguir recurriendo a los mecanismos de seguridad de los documentos, ¿no? Que siempre digo, ¿qué mecanismos de seguridad tiene un título? Siempre, porque un billete, todos ¿no? Tenemos en la mente ese billete que tiene medidas, ¿no? Como elementos fluorescentes, microimpresiones, tal, pero los títulos siempre los he visto como un documento que parece una cartulina pintada sin mucho, ¿no? Pero tiene muchas medidas de seguridad los títulos. ¿Sabe? La más importante es que no se puede imprimir en cualquier sitio. No. Digamos que solo se imprime ante demanda en los lugares habilitados y tiene ciertas medidas de seguridad. Por ejemplo, bueno, mira, o sea, hay una cosa curiosa y es que es más fácil comprobar directamente. Nosotros, por ejemplo, que en ocasiones damos formación no reglada a profesionales, y emitimos un título que, por ejemplo, desde la asociación o incluso Alejandro será también desde la vuestra, lo realizamos nosotros y lo mandamos, es más fácil comprobar que efectivamente ese título corresponde a nosotros que a otro. Y te voy a decir por qué. Porque con nosotros o con una asociación como la nuestra, tal, que tiene, o como la tuya, Alejandro, que tiene un cierto número de agregados y luego de socios y de alumnos, un número alto, tampoco, no como una universidad, obviamente, pero es mucho más fácil que se pongan en directo, en contacto directo con nosotros y nos digan, oiga, esto lo han expedido ustedes. Y cuando llamas a una universidad, mira, un caso que nosotros tuvimos hace mucho tiempo, teníamos que corroborar, era de investigación privada.
teníamos que corroborar que una persona había terminado o no la carrera. Nos fue imposible que nos lo dijeran en la universidad por protección de datos. Claro, entonces nosotros tampoco podemos darlo cuando nos llaman, pero somos mucho más asequibles a que nos den permiso, pues la persona, claro, a mí si me llaman de una empresa y nos dicen, oye, que está aquí una persona que dice que ha cursado con vosotros o contigo una formación no reglada que nos interesa tener y tal, y queremos corroborar que el título que tiene o tal, aparte de que nosotros le damos unas medidas de seguridad mínimas, pues si esa persona está ahí, vale con que se ponga el teléfono y diga, oye, Iñaki, que soy yo, que soy el alumno, que te doy permiso para que lo mires en la base de datos. Vale, perfecto, lo miro sí, efectivamente. Pero a la universidad, que no puedes, que de hecho, la anécdota que tuvimos en ese caso fue que nos lo encargaron a nosotros de alguna manera porque los padres que pagaban la matrícula no tenían permitido saberlo porque su hijo era mayor de edad, ¿no? Y decían, ya, mi hijo será mayor de edad, pero el dinero es mío. Entonces yo quiero saber si claro, porque de hecho la legitimidad del caso era ese, saber dónde estaba el dinero. Si se había invertido ahí, claro. Si me preguntáis a mí, claro, pues puedo hacerlo, ya, si la legitimidad no era investigar al hijo, sino dónde estaba, si se había invertido bien ese dinero, ¿no? Pues porque eran unas universidades... No, sí. Había más que la universidad, ¿no? Los viajes y todo esto. Y entonces es más fácil comprobarlo. Lo que pasa, a ver, el caso este es cierto que es un caso, pues no, como se titulaba Crónica Vasca, el rocambolesco, ¿no? No es lo normal y a todos nos han pedido alguna vez, o los que hemos hecho procesos de selección, el título universitario, y lo que digo, a veces, a mí me han mandado muchas veces que mande fotos de todo, que no tiene ningún tipo de validez, vamos a decir, probatoria, pero luego cuando ya eres tú el elegido y te sientas delante del jefe o la jefa de recursos humanos, entonces te dice, vale, y ahora me lo traes compulsado, como mínimo compulsado ante notario. Pero claro, el ante notario estamos en las mismas, ¿no? Porque al final, lo de la copia compulsada, esto tiene que traer muchos problemas, porque al fin y al cabo le estás exigiendo que el notario tenga conocimiento de documentos copia, ¿no? Porque claro, esto creo que lo comentamos en otro programa con los WhatsApp y todo esto, que alguien va, ¿no?, con su WhatsApp, certifíqueme que he recibido este WhatsApp, ¿no? El notario certifica lo que ve, pero no tiene conocimiento de saber si esto es correcto o no. Exactamente. Aquí veo blanco, punto, ya está. Pero igual puede pasar con nuestras habilitaciones profesionales oficiales de seguridad privada. Ahora han cambiado las medidas, yo las renové hace un año, menos de un año, y han mejorado las medidas de seguridad, los sistemas de impresión, etcétera, etcétera. Pero nada que no se pueda hacer invirtiendo un mínimo de dinero. Mínimo me refiero si se quiere hacer a gran escala, ¿no? Como se hacía. Es decir, el que falsifica cualquier tipo de documento lo hace a gran escala. No se falsifica un billete de 20, se falsifican millones. Eso en seguridad informática siempre se dice que como la seguridad 100% no existe, nunca en nada, lo que se busca es que el coste de romper la seguridad supere el coste del beneficio. A partir de ese momento, ¿no? Me imagino que cualquier billete se puede falsificar, pero claro, si voy a falsificar un billete de 20 euros y me va a costar falsificarlo 30 euros, ¿no? Claro. Pues al final no le estoy ganando. Ahí esa medida de seguridad, ¿no? Es decir, si romper una caja fuerte tengo que usar una serie de herramientas o tengo que hacer gastar X cantidad de dinero que supera el importe al beneficio, ¿no? Pues entonces supongo que ahí debería estar ese límite. Eso es. Pero luego, también es verdad que hay, bueno, pues como este caso, ¿no? Que no es lo normal, pero yo recuerdo hace tiempo se detuvo aquí en España a un falsificador, que es uno de los mayores falsificadores, no recuerdo dónde exactamente, y que él hacía billetes de todo. Y le pillaron con millones de dólares, ¿no? Que estaba falsificando, pero había metido billetes falsos de euro, incluso creo que de 10, que lo que estábamos hablando es eso, que realmente no, el costo-beneficio nunca no te daba. Por eso normalmente se hacía de 50, de 50. Eso es. Pero este lo consiguió, si no recuerdo mal, hasta alguna vez hizo de 5, porque todas las medidas de seguridad
pero estamos hablando pues de todas, de absolutamente todas, menos la impresión. La marca de agua, lo recuerdo, porque recuerdo que vi un reportaje sobre ello. Él fabricaba la herramienta para hacerlo. Es decir, no había nada digital, pues eso salvo la impresión. Yeah. Entonces, él lo hacía todo manual, billete a billete, pues de 10 en 10 billetes, ¿no? Entonces, su coste era prácticamente cero. Una vez que ya... Porque es que yo recuerdo que al final una marca de agua se hace, en términos generales, por desgaste, y había creado una máquina que simplemente flotando, así, pla, 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 pues desgastaba y creabas la... Y de hecho, pusieron la grabación de cuando le detenían y cuando le grabaron, cuando entra la policía, te detiene y tal, y graban absolutamente todo para que lo tengas. Y se escuchaba porque él comenzó a explicarles a la policía cómo lo hacía y se escuchaban risas de la policía diciendo, claro, normal que no te pillemos, porque una de las cosas que estaban intentando hacer pues era ver compras en internet que tuvieran algo que ver, ¿no? Con, pues ahora se ha comprado una impresora láser y ahora se ha comprado tal, y él no compraba nada, compraba maderas, compraba de este tipo de cosas, porque ya te digo que era todo manual. Y luego además le veían por el pueblo en bicicleta, tal, y decían, joder, pues si el que lo haga tiene que tener mucho dinero, y este tío no gastaba en nada, ¿no? Entonces, es verdad que echar la ley, echar la trampa, también es verdad que los que nos dedicamos al peritaje o a la investigación forense, pues nos preparamos para este tipo de gente que son los que rompen su sistema, ¿no? Yo siempre digo que no te vas a preparar para detectar una falsificación de un chaval que le firma las notas a sus padres, ¿no? Tú te preparas para el que es capaz de falsificar un Van Gogh. Para eso te preparas. Luego ya que vengan por debajo, a nivel de calidad, pues es diferente, ¿no? Es como cuando eres detective privado, pues intentas siempre prepararte para los casos más complicados. Que luego ya tengas que seguir a una persona pues que está de baja y que no presta atención a nada, pues bueno, ese es el día a día, supongo que como todos, ¿no? Estamos acostumbrados igual a ver películas en donde sí, lo espectacular. Lo espectacular. Sí. Y yo, sí, claro, sí. Y digo, yo, vaya tensión, tienes que vivir, ¿no? Tirarte de un helicóptero y nada más bajar ya, persecución en un Ferrari. Pero bueno. Sí, la verdad es que el cine ha hecho que la profesión de detective se vea muy distinta, ¿no? A lo que luego... Bueno. Pues muy interesante. ¿Qué tal? Bueno, Miguel. ¿Me toca o te toca a ti? Tú? No, te toca a ti. Yo no quedo... Vale. Bien, pues a ver, espero no alargarme mucho. Bueno, yo lo que quería hablar es porque el pasado, bueno, en esa semana, hace 4 o 5 días, no más, ha salido una noticia en el país. Esto, luego miras una noticia y luego resulta que te salen luego otras cosas en Instagram, en redes, luego comento. Todo tiene relación con el acoso escolar y dice la noticia, los coordinadores escolares anti-bullying sin tiempo ni recursos. Abre comillas de declaración de uno de esos profesores, lo hacemos en ratos libres. Entonces, claro, ya lees un poco la noticia y, claro, simplemente para quien no lo conozca, dice, esta figura está creada por la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, la LOPIBI. Y bueno, dice que esta figura del coordinador de bienestar que debe existir en los centros educativos, que deja libertad a los centros para decidir quién asume el cargo, pero bueno, que al final pues es un propio docente, o lo más habitual es que sea un propio de los docentes quien se encargue de esto. Y esta figura está separada de otras que pueda haber en el centro educativo y demás. Entonces, el fin es que los menores, en caso de que haya una situación de acoso escolar, pues puedan acudir a una persona y comentar lo que ha sucedido. Pero bueno, ahí están las declaraciones, que no quiere decir que sea siempre en todos los casos, pero ahí está la noticia de que realmente pues no está bien implementada, que no hay recursos. Luego, esto es otro debate que da para largo y tendido, de que si realmente hay formación a los profesores respecto de esto, si no la hay, si es un voluntario, si es voluntario forzoso, si es obligatorio, si compensa o no compensa con otras materias que tengan que impartir. O sea, es otro es un problema que va
creciendo. más. Es decir, o sea, parece ser Claro. que este tema, vamos, no sé si visteis la película esta adolescente o algo así, creo que La era, adolescencia, sí. la verdad es que yo la vi y me quedé pasmado, digo, pues si esto quizá sea otro ámbito, otro país donde todavía es más exagerado, ya todavía no he llegado aquí, no lo sé, pero parece ser que está aumentando. Y cada vez va más. Yo, precisamente, como criminólogo y perito en acoso escolar, siempre hago mucho hincapié y me llaman mucho la atención este tipo de noticias. Entonces, es un poco lo que quiero comentar. Como buen criminólogo, Iñaki me dará la razón, donde vas a los datos. Entonces, acudo a Fundación ANAR, que es una fundación que realiza unos estudios sobre la incidencia del acoso escolar con encuestas a los propios adolescentes, colegiales, niños de diferentes edades, etcétera. Entonces, hace una muestra de 8.781 menores y dice que el 12,3% de los alumnos afirma que él o uno de sus compañeros está sufriendo acoso escolar, ya sea a nivel presencial o ciberacoso o ambos, que es también luego ya la casuística del acoso, ciberacoso, etcétera. Pero resulta que, según el alumnado, el uso de la inteligencia artificial está presente en el 14,2% de los casos de ciberacoso. Esto, además, se va incrementando, porque, claro, nuevas tecnologías, cada vez las nuevas tecnologías son más potentes, etc. Entonces, al final, claro, el perito en acoso escolar como criminólogo, tenemos que tener en cuenta que se puede estudiar el caso y acabar judicializándolo. Hay abogados, algún abogado especialista en esos temas, y se puede acabar pidiendo una responsabilidad civil, aparte de la penal que pueda corresponder al menor, pero sabemos que si es menor de 14 años no es inimputable. Eso es también otro tema, si hay que rebajar la edad penal del menor, etcétera, pero es como ahora mismo está estipulado. Pero se puede pedir una responsabilidad civil al colegio o a la institución pública si se demuestra que no se han cumplido los protocolos. Aparte que las leyes estatales que pueda haber, después entramos en que cada comunidad autónoma debería de tener su propio protocolo de prevención de acoso escolar o de intervención en casos de acoso, más luego los propios del colegio. Entonces, claro, por desgracia, siempre decimos que los colegios intentan más decir, yo qué bueno soy que no tengo ningún caso de acoso escolar, cuando los datos te demuestran que, quieras o no quieras, te vas a encontrar acoso escolar en tus aulas. Entonces, ¿no sería mejor para los colegios decir, oye, yo tengo un caso de acoso escolar, pero he intervenido, lo he solucionado y por eso soy mejor colegio, que no decir, qué bien, soy cero acoso escolar? No, perdona, me estás mintiendo. Los datos, la estadística me está diciendo que no, que tú vas a tener acoso escolar que los colegios en tu aula. Tratan de ocultar este dato para mejorar su imagen, claro, pero claro. realmente no están abordando el problema. Claro, es como no ver el problema para pensar que no existe, ¿no? Meter la cabeza dentro del agujero en plan avestruz. Mira otro lado, la avestruz, claro, es decir, yo meto la cabeza debajo del ala y si no lo veo, no existe. No, perdona, no, hay que intervenir. Entonces, yo, por ejemplo, he dado alguna charla, alguna formación de que dicen algunos profesores, no, es que yo no sé si el niño o niña está sufriendo acoso escolar o no. Digo, vale, ¿qué es lo que hacen los niños y las niñas en el colegio? ¿Qué es lo que siempre hacen conducta humana? Escribir. Entonces, a través de la escritura, yo sí que decir, oye, los cambios que pueda haber en la escritura a nivel de grafología, no es que yo pueda decir, aquí hay acoso escolar, aquí los padres se han divorciado, aquí es que he discutido con mi hermano. No, pero sí se puede tener una herramienta, y esto es por comentar que se pueden hacer diferentes cosas. Hay una herramienta que en la grafología se puede hacer el estudio de la escritura a lo largo del tiempo, hacer como un vídeo y de repente, oye, aquí está viendo unos cambios, unas características negativas en la escritura, esto es que algo al niño, algo está pasando. Vamos a intervenir. Bueno, pues ya algo. Segundo, en caso de que haya acoso, el criminólogo con formación especializada en acoso escolar puede realizar una investigación y determinar si, oye, efectivamente es un acoso, es simplemente una agresión, y se puede llegar a solicitar esto, la responsabilidad civil
ya sea del instituto o colegio a nivel privado o público a quien corresponda. O sea que yo veo aquí Sí. dos temas. Lo digo porque como yo no soy experto en el tema, te lo pregunto poniéndome en el lugar del que nos pueda estar escuchando. Por un lado está demostrar que están sucediendo una serie de hechos, ¿no? De bullying. Claro. Y por otro lado supongo que estará demostrar cómo esto le afecta al niño, ¿no? Cómo le afecta a él para poder... Porque aquí hay un delito y hay unas consecuencias según el bullying, ¿no? Y cómo le afectará al chico, ¿no? O a la chica, realmente para luego valorar a nivel judicial, ¿no? Si es algo a nivel penal, ¿no? Claro, colaboro con alguna otra compañera psicóloga y demás, que se pueda hacer una evaluación psicológica del menor para ver, oye, si es realmente afectado o no afectado. Entonces, todo eso suma a la hora de presentar una demanda para decir, oye, esta responsabilidad civil, que luego en algunos casos sí que hay algunas noticias y alguna sentencia ya que se está dictaminando que así es, que no se han cumplido los protocolos y se indemniza a la víctima o a la familia de la víctima, y que luego además también la responsabilidad penal, y que incluso si el menor a lo mejor no es inimputable, o sea, es decir, tiene menos de esos 14 años, también pueden incurrir en los padres. Que es también parte de los padres el decir, oye, que esto no suceda. Y luego, aparte de todo esto, de la investigación que se puede realizar, efectivamente, si estamos encontrando que cada vez más casos son de inteligencia artificial, ahí está el análisis forense de imágenes para decir, oye, esto, ¿dónde se ha publicado? ¿Dónde es realmente un fotomontaje? ¿No es un fotomontaje? La cadena de custodia, que tanto bien sabes tú, Alejandro. Entonces, plataformas como Probatia es que son ideales porque vienen muy bien para determinar que efectivamente, oye, se han encontrado esas imágenes, están en ese dispositivo, se ha pasado por este grupo, la adquisición y preservación de evidencias. Más luego también o sea que hay un montón de fuentes de información realmente para analizar esto. Testimonios, redes sociales. O sea, porque, por ejemplo, ahora salía que no sé si era en Inglaterra, corregidme si. No sé si era en Inglaterra, que estaban prohibiendo los teléfonos móviles y redes sociales el acceso a redes sociales, ¿no? O sea, sí. es posible que, tú como experto en la materia, que las redes sociales hayan influido para que se aumenten los casos de acoso, o simplemente lo que ha hecho las redes sociales es hacerlo más visible? Las dos cosas, en el sentido de, vamos a ver, a nivel de adolescente, de los niños, las redes sociales ahora mismo son su realidad, que esa realidad no es real. ¿Por qué? Porque es otra realidad diferente a la del mundo que conocemos, que salimos a la calle y que, digamos, tocamos y palpamos. ¿Por qué? Entonces, en la extensión del teléfono móvil, de las redes sociales, claro, ha permitido que eso se publicite y que esté al alcance precisamente de la palma de la mano de cualquiera. Pero claro, si yo salgo haciendo un vídeo en Instagram, en TikTok, etcétera, etcétera, y digo cualquier tontería, etcétera, aunque sea mentira, eso llega a los menores de edad. Entonces, claro, es eso que digo, esa no es su realidad no real, aunque sea un poco complicado. Y ahora a esto le añadimos el juego de palabras. La IA, que ya sabrás que Grok, de hecho ya lo quieren censurar en muchos sitios, incluso porque Grok, por lo visto, no tiene filtros y se estaban haciendo, provocando como desnudos, ¿no? Falsos de personas, de niños. Pues, gordísimo este tema. Había... Claro, o sea, pues sí, Iñaki, di. No, en relación a lo que decís ahora, hace poco también salió un caso, 2025, de que se solicitaba, un grupo de chavales solicitó a la IA hacer con las fotografías de sus compañeras desnudos y tal. Sí. Y luego, y que eran ficticios, obviamente. Y luego otra cosa también que tiene la red, que tiene Internet como concepto general, es que lo que está ahí ya nunca se borra.
Claro, eso una vez llega a Y, Internet, eso ya te persigue de por vida, porque eso y ya no hay forma de no, eliminarlo. eso es, y no solo no se borra, sino que cuando a nosotros alguien hablaba mal de nosotros cuando éramos niños o le caíamos mal o tal, había un tiempo de reacción, ahora es inmediato. Es decir, si te quieren hacer una broma, te hacen una broma y ha llegado a 1000 personas en cuestión de segundos. Sí, que el Claro, alcance es enorme, claro. Claro. es que simplemente yo hago un fotomontaje donde eso, una persona desnuda persona, o le hago un fotomontaje pues con un cerdito, con un burro, con un lo que sea. Lo comparto en el grupo de WhatsApp del instituto o de una publicación en Instagram y Eso ya es está. 2 segundos, cientos y miles de otras personas Sí, que eso es llegan imparable. Eso es que llegan ahí. imparable. Entonces, claro, aparte de toda la educación, etcétera, de tanto los padres, profesores, etcétera, de enseñar a los niños el peligro que tienen las redes y que, por ejemplo, relacionado con lo de... dos cosas me faltaban. Relacionado con lo que decía Iñaki de borrarlo, de demás, me encontré el otro día, que era lo que decía al principio, una publicación, hay que dar créditos, de Guillermo Cánovas / Educalike, que comentaba que hay 2 páginas, una stopncii.org para precisamente abrir un caso e intentar borrar imágenes en casos de mayores de 18 años y www.missing en inglés missingkids.org para casos de menores de edad que intentan que tú abras un caso, subas la imagen, crea precisamente un hash de esa imagen y hacen una búsqueda en internet y solicitan el borrado. Entonces, claro, también esa la parte, a veces, tanto del criminólogo como luego también del detective, de hacer una búsqueda en internet, de mostrar, justificar que, claro, tú para tu caso de demostrar que ha habido realmente un ciberacoso, etcétera, que ha sido mantenido, todas las publicaciones, etcétera, etcétera, el poder demostrarlo. Y luego, además, también, como figura que somos de Iñaki y yo, de detectives privados, el detective privado también puede ayudar a las familias en determinar que realmente hay casos o no hay casos de acoso escolar. La legitimación del cargo, fácil y sencilla. Patria potestad de los padres, de los progenitores, con respecto a sus hijos menores de edad. Entonces, se pueden hacer seguimientos para, de manera anónima, que obviamente no esté el padre, etcétera, vigilar al menor de edad, ver cómo interactúa con otros menores, cómo son los otros menores que interactúan con él. Se puede llegar en casos determinados a colocar un micrófono, etcétera. Entonces, hay muchas herramientas, que es al final lo que quiero trasladar, y formas de hacer las cosas para acabar con esta, o intentar tanto acabar con esa lacra y en caso de que tengamos un caso, actuar y obviamente solicitar a las correspondientes responsabilidades. Esto siempre será prácticamente como poner puertas al campo. Es decir, se pueden tomar medidas, se puede retrasar, pero al final lo que ocurre, ¿no? Como estaban pidiendo que la IA Grok, en este caso pero vamos, seguro que hay otras 20.000 que se pueden utilizar, incluso algunas se pueden instalar a nivel local, lo puedo hacer a nivel local y no tiene ningún control, ¿no? Es decir, tecnológicamente es muy difícil. De hecho, claro, aquí el debate siempre ha estado entre libertad de expresión y ¿no? o la capacidad, ¿no? que ofrecen estas herramientas para generar imágenes libremente, pero claro, toda libertad implica una responsabilidad. Tú puedes ser libre para utilizar esto, pero si la libertad es para hacer lo correcto. No existe la libertad para hacer lo que está mal. Es decir, esto es una cosa que muchas veces no existe la libertad para hacer lo que está mal. ¿Vale? Entonces, pero claro, muchas veces la forma que tenemos de solucionar esto puede provocar más problemas, ¿no? Una censura o unas limitaciones a la hora de libertad, pero va a ser siempre muy complicado a nivel tecnológico, porque incluso cuando nosotros hacemos ese hash de esa imagen para decirle que no la busquen, claro, ese hash con cualquier mínima modificación que hagamos sobre la imagen ya no va a coincidir, ¿no? Entonces, esto ahora con inteligencia artificial también se podría solucionar, porque de la misma manera que tenemos IAs para el reconocimiento facial, se pueden detectar elementos dentro de la imagen. Y si aparecen determinados contenidos dentro de la imagen, automáticamente se pueden censurar. Es decir, se pueden provocar esos cambios. Entonces, todo esto a nivel tecnológico lo veo complicado de resolver,
Evidentemente eso se tendrá que trabajar a nivel educativo, es decir, que los niños sepan cómo tener recursos para enfrentarse a esto, de la misma manera que pues antes, pues cuando éramos más críos, el bullying era algo más físico, ¿no? Era pues a base de tortazos, ¿no? Cuando éramos críos. De hecho, Regreso al Futuro, ¿os acordáis de la película? Básicamente trata de un caso de bullying y de cómo lo resolvió a nivel... pues esto siempre va a ser un problema, pero vamos, a nivel tecnológico le veo muy complicado. Ahora, a la hora de demostrarlo, no. A la hora de demostrarlo, por suerte, sí que es verdad que tenemos muchos recursos porque, claro, en el momento en que estos chavales se ponen a acosar a alguien, a generar imágenes y todo esto y a mandarlo por WhatsApp, realmente una investigación puede conocer la trazabilidad de las imágenes, conocer las publicaciones, análisis de fuentes abiertas. Es decir, estas imágenes, cuando uno además genera imágenes con inteligencia artificial, hay una serie de metadatos que ahora se están generando de forma específica para estos, que tienen quién generó esa imagen. Es decir, el propio metadato incluye el prompt, incluye también quién es el autor de ese prompt, ¿no? De esa petición. Y de esa ya que hay recursos y formas de eliminarlo, pero normalmente son a nivel tecnológico nos podrían dar, desde luego, pues un investigador conociendo todo esto, siguiendo esa cadena de custodia, obteniendo, desde luego, un investigador puede obtener toda la información sobre lo que ha ocurrido también de una manera que antes también habría sido difícil. Es decir, la tecnología provoca estos fallos, pero la tecnología también puede ayudarnos a combatirlo. Como decía, lo que un algoritmo genera, otro algoritmo lo puede solucionar, ¿no? Claro. Entonces, es complicado porque efectivamente es eso, y es algo que el acoso, el ciberacoso, es verdad que va a seguir existiendo, o sea, es algo que nunca va a haber un delito cero, por así decir, pero lo que pasa es que lo que sí se puede hacer es, obviamente, reducirlo lo máximo posible y saber cómo se puede de alguna manera detectar, aparte de, obviamente, yo siempre soy abierto a todo tema de formación, etcétera, de qué consiste, cómo se puede tratar los delitos más habituales, etcétera, y en caso de que se produzca, cómo poder intervenir, que es decir, oye, pues tiene que haber unos protocolos, etcétera. Luego, claro, es verdad que institucionalmente es complicado porque es esto, vemos que la figura del coordinador, pues oye, falla, tal. Bien, pero es que si no se cumple el protocolo, ¿qué culpa tiene la familia? Es decir, es que eso... ¿Y recomendarías prohibir los teléfonos y el acceso a redes sociales a menores? ¿Hasta qué edad, por ejemplo? ¿Cómo ves tú ese tema? Porque ahí hay un debate... No. Te estoy provocando, te estoy metiendo de un fregado, pero ahí... Y es verdad que no lo he llegado a pensar detenidamente, pero sí es verdad que creo que el teléfono móvil es algo que a nivel de padres, de formadores en la sociedad, se nos ha ido de las manos, literalmente. O sea, lo que tenemos en la mano, pero se nos ha escapado. Es decir, es algo que ha llegado y ha sido tan fuerte, tan a todo el mundo, etcétera, que el descontrol, porque yo eso sí me he encontrado, que son los propios padres que dicen, es que no sé ni cómo funciona el teléfono. Claro, el niño que es nativo digital se lo sabe. Niños con 2 años, esto lo he visto por unos sobrinos, o como lo comentan, que manejan YouTube. O sea, ¿saben? Manejar YouTube con 3 años. Y dice, yo con 2 o 3 años, obviamente. Probablemente mejor que nosotros. Y probablemente incluso mejor que nosotros. Entonces, al final, claro, no es que me guste prohibir, pero está visto que una de dos, si no funcionan algunas cosas, en otras, pues habrá que atacar por ese sentido. Decir, bueno, prohibimos, por lo menos, estamos hablando de menores de edad, evidentemente. Menores de edad, claro. Claro, evidentemente, la libertad de un menor de edad siempre tiene que estar tutelada. Al fin y al cabo, por eso son menores de edad, ¿no? Claro. Pues, luego otra cosa es cómo se prohíbe, porque diciendo realmente eso, ¿qué piden? ¿Una fotocopia del DNI para acceder a Instagram? Bueno, a lo claro, mismo, lo que evidentemente y si yo falsifico la edad y qué control realmente está ahí. Sí. Pero sí, se me va ahora mismo, la verdad que visto lo visto y tal como está evolucionando todo, no me parecen malas medidas el que se prohíba el acceso a redes sociales o a según qué cosas
a menores de edad, o por lo menos menores de edad de 14, 15, 16 años, de que de alguna manera dices, igual que yo no puedo conducir un coche si soy menor de edad, a lo mejor una red social, visto lo visto, tampoco puedo acceder a ella. A ver, todo esto puede No me hacer gusta por otra que parte, pero caigamos en otras cosas, que es el tema de la claro, por identidad eso. digital, que quieren promover desde la Unión Europea. Claro, esto puede parecer a simple vista, y sobre todo para estos temas, una solución, pero fijaos el riesgo que puede suponer el que Internet, al final, Mm, todo se cree una identidad digital obligatoria para nosotros. Eso es otro vector de ataque gordísimo a nivel personal para mm, adultos. Es decir, que aquí hay que cuidar mucho porque el tema de la identidad digital, igual que el euro digital y todo esto, al final, ¿no? Pueden ser medidas que uno diga, bueno, para combatir el delito, sí, pero a un coste claro. altísimo a nivel personal. Esto Ese es sería el para otro, problema. un debate que podríamos llevar, pero muy interesante porque ahí también hay otra forma de combatir determinados delitos que se producen en Internet. Internet es siempre, yo creo que en general, como sociedad, no hemos estado preparados para la tecnología que se ha ido evolucionando en los últimos 30, Mm, 40 años. Es decir, si uno se pone a mirar en todos los niveles educativos, a los niveles social, no hemos estado profesionalmente. A mí cuando me dicen, no, es que quieres utilizar la última tecnología, digo, bueno, me conformaba con la de hace 20, que la supiéramos manejar bien, sí. ¿no? Es decir, evidentemente siempre una nueva tecnología, yo creo que la IA pues está ocurriendo un poco lo mismo, se están sucediendo una serie de hitos tecnológicos, pero a nivel social no estamos preparados para asumir esa tecnología y las consecuencias que puede suponer, ¿no? Y ahora lo vemos con el bullying, ¿no? En los colegios, que las redes sociales han cambiado la estructura social Ujú. antes era tú vivías en tu barrio, vivías en tu colegio, y ahora estás compitiendo o queriendo una validación con uno de Australia, de Argentina, ¿no? Es decir, al final esto es, desde el punto de vista criminológico, yo imagino que investigar todo esto, al final nos convertimos en especie de investigadores digitales, ¿no? O Sí, sea, un tema muy es interesante. complejo, pero bueno, eso sí, da para largo y tendido, pero bueno, era un poco por sacarlo a la palestra a partir de esa noticia, de decir, oye, ¿esto qué podemos hacer? Y luego únicamente las nuevas tecnologías, implementarlas está muy bien, pero tengo que sacar la banderita, no me puedo callar. Hay estudios que demuestran que los menores de edad, cuando se está aprendiendo, y los adultos, hay que escribir a mano. Activa muchísimas más áreas del cerebro que tocar una simple pantalla. Mirad, yo siempre tengo una libreta a mano. Es decir, y yo sabéis Sí. que mi trabajo es puramente tecnológico y yo no Mm. tengo ningún... A mí me encanta la informática y además desde muy pequeño siempre he tenido un contacto con la tecnología. Yo siempre soy un fiel defensor de escribir a mano y, por supuesto, con estilográfica. Para mí el bolígrafo eso es de bárbaro. Es decir, eso a mí el bolígrafo me parece un invento de bárbaros. Yo escribo con estilográfica. Es A decir, a Con mí pluma, últimamente sí. se sorprende mucho que todavía utilice agenda Sí, en escrita. papel. Sí, pero bueno, y los blocs de notas, mira de qué grosor me los compro. sí, 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 O sea, sí. O este es sea, un blog de mi blog de notas y me hago un par al año, ¿eh? sí, sí, yo tengo una Midori Eh, que me regaló mi hermano Javier hace más de 8 años y sigo ahí utilizándola, que tiene su recambio, bueno, maravilloso. Y mi estilográfica, que la tengo desde... me la regalaron cuando terminé la carrera. Primera carrera que acabé, en mi familia existía la tradición de tener una estilográfica. Estamos hablando de más de Sí. 20 años, ¿eh? Es decir, y ahí la tengo, sigue sí. funcionando y la uso a diario, ¿eh? O sea, que yo desde Mm. luego recomendaría escribir a mano. Además, dicen que esto vosotros lo sabéis más porque lo habéis estudiado y lo domináis muy bien, que es el tema de que, y alguna vez un amigo mío, que es pedagogo y además educador infantil y tal, decía que la capacidad de memorizar algo que Sí. escribes a mano Sí. es mayor Mm. o sea, Y leer el Sí. libro físico antes Y que sí. en pantalla. pues Es verdad que, por ejemplo, es mucho más práctico a la hora de trabajar tenerlo en una pantalla, tenerlo en un PDF, tenerlo tal, porque puedes localizar algo, sobre todo en obras
de muchas páginas, pues lo localizas mucho Sí, más sí, sí, rápido que tiene sus... leyéndolo. claro. Pero aquí, los que leemos también de manera ociosa, pues si te vas a leer un libro para pasar el rato, léetelo en físico. Ujú. Bueno, entonces claramente en este canal somos fieles defensores de la escritura a mano Eso aquí es. Sí. y de escribir en papel, con independencia de que luego recurramos a la informática, evidentemente, para trabajar. Claro, claro. Pero Obviamente. por ejemplo, a mí hay una cosa que me interesa, que ya lo hablaremos en otro momento, porque no sé dentro de qué ámbito está, pero si te das cuenta, la informática, la escritura, la escritura informática, no te permite estructurar el caos. Es decir, yo siempre tengo la libreta abierta y yo igual estoy focalizado en hacer algo y de repente me viene a la cabeza o alguien me manda un mensaje de llámame cuando puedas, entonces yo lo que hago es apuntar de cualquier manera y en cualquier dirección, que no se me olvide eso para seguir focalizado. Eso, Ujú. y de distintos colores, además, subrayado, tal, eso no te lo permite el Word, porque lo vas a tener que abrir, escribir en tu línea y saltar. Entonces, formalizar el caos es algo muy importante para luego tener una estructura bien definida. Esto no tiene nada que ver con la criminología ni la criminalística ni la investigación, pero bueno. Pero Bueno, ahí contamos, lo dejo. yo ya digo que la última vez que estuve con vosotros en Bilbao y que había, evidentemente, en ese congreso que organizasteis, teníamos gente que evidentemente hacía análisis psicológico sobre la escritura, que evidentemente eso tiene muchas aplicaciones en investigación forense y me parecía siempre fascinante, ¿no? El hecho de que alguien pueda coger incluso casos de depresión identificados, ¿no? A través de la escritura. Es decir, que eso es una cosa que hacéis y a mí me parece ciertamente ciencia ficción, o sea, me parece alucinante, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Bueno, la informática, pues eso, aparte de la forma en que interaccionamos con la informática, con pantallas, posiblemente eso acabe en un futuro con la inteligencia artificial y tengamos una relación más hablada. Es decir, que utilicemos nosotros utilizamos una interfaz, ¿no? Una interfaz visual, pero es posible que la interfaz en un futuro sea puramente hablada y nosotros interactuemos directamente con un asistente digital y no tengamos una pantalla per se, a no ser que vayamos a ver a alguien o que lo que realmente para ver una imagen o para retocar, pero comunicarnos sea ya puramente hablando o gestionar determinados documentos haciendo acciones por voz, ¿no? O sea que esto va a llegar, ¿no? En fin, pues un Bueno, tema. Alejandro. Ahora me toca a mí el tercer tema. Bueno, yo quería ir a hablar de un tema pues que ha estado de actualidad, aunque ya ha pasado unos días, ha pasado unas semanas sobre este tema, que es la fotografía, la famosa fotografía que se hizo viral de los Reyes en la zona cero del accidente de Adamuz, ¿no? En la que de repente se cuestionó de alguna manera si esta imagen era legítima, no era legítima, si era cierta o no era cierta, si era un fotomontaje, no era un fotomontaje. Y esto es un tema recurrente en cualquier publicación, en vídeos, imágenes que aparecen en internet y siempre recurrimos y decimos, ¿esto será cierto o no será cierto? Bien. El concepto de fotografía y verdad es fascinante. Yo algún día espero recurrir a lo que yo aprendí durante la carrera, porque evidentemente pues yo soy fotógrafo y yo cuando vi esta foto a mí, para empezar, me pareció un pedazo de fotón impresionante. Es decir, esto me pareció una foto espectacular. Voy a ver si encuentro la imagen exacta de la foto viral de los Reyes en la zona cero, que tengo aquí una, a ver si la tengo en grande y así os la puedo enseñar, porque de hecho ahora es mucho más difícil de encontrar la imagen, porque esta imagen fue publicada en la web de lo que es de la propia web de la Casa Real. Entonces estamos hablando de que era una fuente real, ¿no? Para que la veáis, voy a poneros algunas noticias donde se ve la imagen, aunque sea un pequeñito, pero que se puede ver fácilmente. De hecho, vamos a poner aquí para compartir. Vamos a poner aquí. Vale. Si os fijáis, pues tenemos una imagen, que es esta la imagen en la que aparecía pues Doña Leticia, Su Majestad el Rey,
ministros, Guardia Civil, y de fondo aparecía, bueno, de hecho muchos han hecho comparaciones muy divertidas Sí. y también con cuadros de Goya. Es decir, desde el punto de vista compositivo, esta imagen es espectacular. Es decir, a mí me encanta, considero que esta imagen, desde el punto de vista de la comunicación, como documento histórico de reportaje, esto es un pedazo de fotografía. Esto es un pedazo de fotón. Yo la vi y dije, quiero hablar con el fotógrafo para comprarle una copia y guardarla, porque esto me parece una fotografía desde el punto de vista documental, que esto se está perdiendo. Se está perdiendo el trabajo de un reportero que fotografía los acontecimientos. Muchos decían que esta imagen era un fotomontaje y no era real. Vamos primero sobre ese tema de qué consideramos real o no real, porque la fotografía es un lenguaje. La fotografía es una interpretación de la realidad. Es una interpretación que es como si yo voy al lugar de los hechos y escribo sobre lo que he visto, lo que he percibido, los hechos, ¿no? Al final, que ese texto todo el mundo entiende que es una opinión mía o es algo que yo he entendido de una vivencia, es un testimonio, ¿no? Y un testimonio al final es eso, he visto algo o he percibido algo. Otra cosa es que lo haya malinterpretado, otra cosa es que no haya visto todos los hechos, no haya visto todo. Y entonces, muchos dijeron, bueno, es que realmente, por lo visto, el origen es un frame, por lo que todo apunta que es un frame de un vídeo. Es decir, de un vídeo en el que había varias imágenes, alguien estaría grabando y entonces al final alguien hizo un reportaje, porque ellos no estaban ciertamente posando, estaban mirando al frente, parecía como que era un posado, pero ciertamente, por lo visto, no era un posado, porque si hubiese sido un posado, la ministra no habría estado delante del rey por cuestiones de protocolo o cuando haces una imagen, pero los reyes consideraron que esta fotografía, o los reyes o el servicio de comunicación de la Casa Real, consideró que este documento era lo suficientemente bueno como para ponerlo en esa página, ¿vale? Y aquí empezó a dispararse. Evidentemente, pues tenemos también reportajes de Neutral, tenemos también en Infobae, pues varios reportajes hablando sobre la imagen, ¿vale? Que aquí la tenemos íntegramente, esta imagen en la que podemos ver. Ya digo, esto es un fotón. Bien, sobre fotografía y verdad, es decir, cuando nosotros vemos una fotografía en Internet, publicada en una red social, en un medio de comunicación, ¿cómo podemos saber si esa imagen es cierta? Bien, para empezar, hay que recurrir a lo que decía Joan Fontcuberta, que en realidad está sacado de Roland Barthes, otro teórico, y hay otros como Steve Jobs o Susan Sontag. Estamos hablando de teóricos de la fotografía y esto parece como muy tecnológico recurrir a filósofos, ¿no?, del arte, de la estética fotográfica. Sin embargo, ahí es donde está la esencia de lo que es. Realmente, toda fotografía nos habla de tres cosas al mismo tiempo, ¿vale? Y esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Decir, una fotografía es una ficción que se presenta como verdadera. Toda fotografía, ¿vale? Y diría, bueno, entonces eres el presidente de la Asociación Española de Imagen Científica y Forense, que estás diciendo que todas las imágenes que vemos son ficciones. Digo, lo que hace que lo que vemos en una fotografía sea o no sea una ficción es la forma en la que la interpretamos, la forma en la que lo analizamos. Es decir, cuando analicemos una fotografía, tenemos que analizar la información que nos está dando. Y toda fotografía tiene siempre tres niveles de información. Eso lo decía Joan Costa de una manera magistral. Nos habla de quién lo está fotografiando. Nos habla de cómo se está fotografiando. Y nos habla de qué se está fotografiando. Era lo que él denominaba ojo, objeto y objetivo. Es decir, toda fotografía tiene esos tres niveles de comunicación. Cuando nosotros veamos una fotografía, tenemos que analizar esos tres niveles. ¿Quién lo está haciendo? ¿O cómo se está haciendo esa captura? Técnicamente, ¿cómo se ha obtenido? ¿Y qué estamos fotografiando? El objeto, o las personas en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Y aquí, ese triple mensaje de la fotografía ya nos puede dar mucha información sobre esta imagen. Nosotros estamos viendo que lo que es el objeto de esta imagen, que son estos personajes, Su Majestad el Rey, la Reina, los ministros, agentes, en fin, toda esta gente,
la actitud que tienen, están mirando a cámara, pero ciertamente uno podría pensar que no es un posado como tal, sino que es más una imagen de reportaje. Esto no hace que sea menos creíble una imagen, no hace que sea no tenga valor como documento. Tampoco el hecho de, como se dicen, de que podía ser un frame dentro, eso es irrelevante desde el punto de vista de la imagen, porque un vídeo no deja de ser fotografía hecha con varios fotogramas al mismo, es decir, habrán con 30 fotogramas por segundo, 60 fotogramas por segundo, hay y eso es lo que nos genera el efecto de movimiento, pero son un montón de fotografías sucedidas en un intervalo temporal, pero al final son fotografías. Y esto es una técnica que se utiliza en fotoreportaje, que es grabar un vídeo y después cogíamos un frame de ese vídeo, que es el que se utilizaba como imagen fija. Pero eso no le quita credibilidad a la imagen, no hace que sea falsa. El hecho de que tampoco sea un posado tampoco hace que la imagen sea falsa, porque al fin y al cabo un reportero no tiene por qué esperar a que haya cierta ¿no? Una relación con a la que estás fotografiando. Yo puedo estar fotografiando a alguien que a lo mejor no sabe ni siquiera si lo estoy fotografiando. Un personaje público que está en un momento, yo lo fotografío, no está posando, ¿vale? Que ahí sí que puede ser como que un poco de trampa, que el hecho de que ellos sí que estaban posando o no, evidentemente. Pero en el momento en que la cuelgan en la casa real, ahí ya estás poniéndolo una intención. Y luego está el quién lo fotografía. ¿Quién está fotografiando? Pues por lo que hemos visto, se trata de un reportaje completo en la que hay una serie de imágenes, es decir, es un reportero que estuvo en la zona fotografiando la visita, cosa que también es completamente normal. Al fin y al cabo, es un acontecimiento importante, ¿no? Pero bueno, si nosotros vemos una fotografía, y aquí me gustaría enseñar un ejemplo para que veáis que no hace falta manipular una fotografía para mentir de los hechos que están ocurriendo. Y para eso siempre recurro a una imagen que tengo, que es esta. En esta imagen podemos ver al príncipe, no sé si era Guillermo, no, Guillermo no me acuerdo cómo se llamaba este señor, que es el heredero en Inglaterra. Y bueno, pues este señor, pues le tomaron esta fotografía, ¿no? Y seguida surgió de esta fotografía podía ser auténtica o no, ¿no? Puede ser auténtica o no es auténtica, ¿no? El caso es que todo el mundo, cuando la vio, tomó claramente, básicamente estaba pues haciéndole una peineta a alguien, ¿no? Esto nadie lo dudaba, veía esta imagen, pero resulta que hubo otra fotografía, otra imagen, que capturó otro punto de vista distinto y se veía de frente. Y ahora adquiere su verdadera dimensión. No estaba haciéndole la peineta a nadie. Simplemente estaba, pues por alguna razón, sumando tres, pero tampoco lo sabemos, ¿vale? Nosotros no sabemos lo que está ocurriendo, solamente estamos viendo dos fotogramas. ¿Por qué una imagen es un buen ejemplo? No hace falta recurrir a la inteligencia artificial, a los fotomontajes digitales para mentir. La idea de que nos transmite Joan Foncuberta cuando nos dice que toda fotografía es una ficción que se presenta como verdadera, es que hay que entender que una fotografía es un dibujo hecho y puede tener más sentido en el concepto de huella. Si yo encuentro la huella que deja un animal en el barro, en el monte, yo puedo interpretarla. Necesito conocimientos sobre ese animal, sobre el lugar, sobre los hechos, para poder interpretar. Hay gente que pues, tiene la habilidad para saber si el animal está enfermo, es mayor, no es mayor, pesa mucho, no pesa mucho, cosas por el estilo. Al final, lo que nos permite conocer los hechos es el método de análisis de esta imagen. Y debemos entender que las apariencias, las fotografías, es la escritura de las apariencias. Lo que buscamos los fotógrafos no es lo que es lo que parece. Esta es la clave. Entonces, eso está muy bien. Pero yo de repente me encuentro con que tengo una noticia en la que aparecen esta imagen y se duda. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué herramientas tenemos para saber si esta imagen es real? Bueno, a nivel tecnológico tenemos varios recursos. El primer recurso es la estructura de metadatos, hay un estándar actual en la que permite asignarle a la cámara, a la imagen, perdón, una referencia inequívoca con el dispositivo que la ha generado.
Esto es importante porque una evidencia digital, desde el punto de vista forense, desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista científico, tiene un origen, tiene un contexto. Si nosotros no conocemos el contexto en el que se ha generado, nosotros ya lo primero que tenemos que hacer es dudar. Lo que hacemos habitualmente es, yo me creo todas las fotografías, imágenes y vídeos que aparecen en Internet hasta que se demuestre lo contrario. Aquí hay que hacer justo lo contrario. Yo no me creo nada hasta que se demuestre lo contrario. Primer punto. O sea que la primera defensa que tenemos es nuestra actitud. Cuando veamos una imagen publicada en Internet, lo primero que tenemos que decir, esto es falso hasta que se demuestre lo contrario. Punto. Siempre. ¿Lo estoy viendo? Yo lo que estoy viendo puede estar muy bien, porque al final siempre buscamos ese sesgo de confirmación. Cualquier información o imagen que confirme aquello en lo que yo pienso, lo doy por creíble automáticamente. El primero que trata de engañarnos somos nosotros. Nosotros somos el primer agente que trata de engañarnos a nosotros mismos. Por eso, como peritos, cuando nos traen una imagen para analizar, muchas veces suelen recurrir, no digo todo, no siempre, pero suele ocurrir, que tratan de explicarte la causa, que al fin y al cabo de alguna manera te compadezcas de la persona, que invitarte a que conozcas los hechos ocurridos. Yo siempre digo, mira, no me contéis nada, porque yo no quiero que mi juicio esté comprometido con vuestra causa, sino que tiene que ser independiente. Pero de pronto, la primera persona que trata de engañarnos cuando vemos una fotografía somos nosotros. Nosotros tenemos una percepción. Lo que nosotros vemos de una fotografía es una lectura. Y esa lectura va a depender de nuestra capacidad de interpretar. Y eso va a depender de nuestro bagaje cultural, nuestra formación, nuestra experiencia, las imágenes que hayamos visto previamente. Nuestro cerebro ve de tal manera que lo que hace es recurrir a lo que ya hemos visto previamente para darle sentido a lo que estamos viendo. Por lo tanto, siempre que vemos una fotografía, debemos pensar que eso ya de pronto, hasta que se demuestre lo contrario, yo no sé si lo que estoy viendo es cierto o no. Tenemos, como decíamos, también recursos tecnológicos, como esos estándares de metadatos que el C2PA, que nos va a permitir automáticamente asignarle a una fotografía un hash de los metadatos con un sello de tiempo, de tal manera que cuando esa imagen se publique, nosotros podamos comprobar ese registro de forma inequívoca de ese origen. Podemos comprobarlo. Saber quién es el fotógrafo, algo que, por cierto, por ley se debe de hacer, que es esta fotografía, quién la ha hecho. Eso tiene que aparecer. Normalmente suele aparecer la agencia de comunicación y esa agencia de comunicación te puede decir quién es el autor. Pero el autor tenemos que conocerlo. Y ese estándar de metadatos me permitiría, de hecho, cualquiera que genere una imagen con IA y la suba, por ejemplo, a LinkedIn, va a comprobar que aparece una especie de símbolo que pone CR. Eso quiere decir que tiene ese estándar C2PA, tiene esos metadatos, confirman el origen de eso. Yo podría hacer una captura de pantalla de esa imagen y romper la trazabilidad, podrían decir, pero como nosotros lo que decimos es que, y alguna vez lo he comentado en una entrevista que me hicieron en El Español, era los medios de comunicación son los primeros que cada vez que publiquéis una imagen tenéis que poner esos metadatos para que podamos conocer el origen y la fuente de esa información. Y de esa manera nosotros lo podríamos comprobar. Esa sería, de esta manera, nosotros, el que publica una imagen tiene que demostrar su veracidad. No simplemente basarme en la falacia del principio de autoridad, ¿no? Que eso es lo que asumen a nivel político. Solo fiaros de los medios de comunicación oficiales. Pues no. No, yo no me voy a fiar de ningún medio, y menos de un medio oficial. Oficial, todos los estados, históricamente, desde Stalin hasta la Alemania nazi, han sido los maestros del engaño a través de las imágenes. Entonces, yo no digo que de comparar nuestro estado con esos, pero tampoco son unos corderitos. Es decir, yo no tengo por qué fiarme de eso. Entonces, lo primero que tenemos que decir es esa actitud. Lo que estoy viendo es falso hasta que se demuestre lo contrario. Sin un medio de comunicación debería ser capaz de mostrarme ese registro automáticamente. Si yo quiero estudiar como perito una imagen que se publica en Internet, esto siempre es un problema porque lo que vemos en Internet es algo efímero, es algo que puede desaparecer en cualquier momento. Lo que estamos viendo, demostrar el dónde, el quién y el cuándo es imprescindible en cualquier investigación.
pues yo quiero ver esta imagen, lo primero que hago es registrar todas las imágenes que hay. ¿Y cómo lo hago? Pues a través de un registro que va con sello de tiempo de esa publicación. Tampoco tener todos los detalles técnicos, ¿vale? Pero hace falta un registro temporal y saber que ciertamente esa imagen está ahí. Y esto lo tenemos que conocer. Entonces, hay recursos, tenemos análisis luego que podemos hacer sobre las imágenes para comprobar si hay fotomontajes y todo esto, pero imaginaros el coste que supondría analizar todas las fotografías de las cuales no está demostrado su origen. No está demostrado. O sea, esto es prácticamente imposible. Nosotros no podemos asumir ese coste. Se puede hacer a nivel forense cuando evidentemente no queda más remedio, pero evidentemente eso tiene un coste, pero nosotros de forma masiva, toda la información que nosotros recibimos de los medios de comunicación en todas las guerras que han colado imágenes de videojuegos, que nos han colado a nivel... Esto se acabaría simplemente implementando el estándar C2PA en todas las imágenes que se generan para tener ese vínculo inequívoco con el dispositivo que la ha generado. De esta manera se puede demostrar el fotógrafo que ha hecho la imagen y lo que tenemos que tomar... Y no hace falta censurar ni nada, es simplemente que todo el mundo sepa que hay dos tipos de imágenes, las originales y el resto. Las originales y el resto. Y esto hay que tenerlo en cuenta a nivel forense, a nivel periodístico, a nivel tal. Y ese es el recurso que tenemos que tener. Una actitud, saber que toda fotografía es una interpretación de la realidad, que ese triple mensaje que nos dan tenemos que analizarlo y que la diferencia entre una imagen que nos dice la verdad y no es la propia imagen, que no tiene ninguna actitud de engañarnos ni no, sino que es nuestra capacidad de interpretación o nuestra incapacidad en muchos casos la que nos engaña. Es decir, nos engañamos nosotros mismos al dar por como cierto algo que no podemos saber si realmente es cierto, simplemente lo hemos visto. Es una engañifa, es un juego de luces y de sombras, es teatro, es espectáculo, no es ciencia. Lo que al final convierte la imagen en una imagen científica es el método para la creación, el análisis y su presentación. Esa es la diferencia. Y eso es lo que quería comentaros hoy, hablar sobre la fotografía para ver que realmente pues, una fotografía es esencialmente una ficción que se presenta como verdadera. Y en el caso de la imagen del accidente de Adamuz, pues tenemos esto, una imagen que ha sido, no ha sido un fotomontaje, eso sí lo podemos saber, que ha sido, todo apunta a un fotograma de un vídeo que fue publicada por los propios medios de comunicación oficiales, incluidos la página web de la... Eso es lo que sabe. Pues Alejandro, yo interesantísimo. Me he quedado con el toque de lo del C2PA. Se me va la guerra de las galaxias, pero no, C2PA. Y efectivamente, a mí me encanta, como bien sabes también, el tema de fotografía, de documento gráfico, de ser reportero, o sea, es algo que siempre de pequeñito me llamó la atención, pero que luego efectivamente creo que es algo que se ha perdido, que los medios de comunicación han borrado todo eso, porque es más fácil y sencillo, volvemos un poco a lo de siempre, el golpe de clic y no voy a comprobar, y es eso, luego pasa, claro, juegos Call of Duty, etcétera, etcétera. Claro, gráficos hiperreales y a cualquiera le dices, oye, esto es real, mira qué imagen de la guerra de la que sea, y te están colando diciendo, y si son ellos mismos que quieren, que venden, que quieren ser veraces y lo que publican no está comprobado que es veraz, entonces ¿de qué? Es que por un lado nos están diciendo que tenemos que recurrir a los medios oficiales de información como si esos fueran per se, que digo que eso es es decir, simplemente avalado por el principio de autoridad, ¿no? Perdona, es decir, es verdad lo que yo digo, eso no es un argumento, eso es una falacia. Claro, despiden a los fotógrafos de fotoreportaje que hacían un trabajo no porque lo que ellos nos mostraban fuera a decir la verdad, pero podía saber quién lo ha hecho. Y al saber quién lo ha hecho, yo puedo, después de una carrera de 20 años de un periodista, por lo menos tengo ese origen, tengo, ya digo, todas las respuestas, el cuándo, el quién, el cómo, tengo todas esas respuestas. Y ahora, ¿qué hacen? Te dicen que las redes sociales no son una fuente de información veraz, cuando luego
los propios medios de comunicación le Eso iba a decir. preguntan a las redes sociales, al Claro. autor, oye, perdona, ¿puedo utilizar tu imagen en el periódico? Y ellos, el periódico, se va a cubrir porque va a decir, esta fotografía ha sido publicada por esta persona y ellos van a hacer su trabajo, evidentemente van a decir dónde ha salido esa imagen. Pero no sabemos si la imagen que ha publicado esa persona ha sido un fotomontaje o no. Entonces, ¿qué herramientas tenemos los ciudadanos? Pues la metodología. La metodología, comprobar, hacernos esas preguntas. Aquí lo bueno para ellos, para los medios, en contraposición a eso de corroborar, es que hace 50 años una noticia podía durar una semana o dos y ahora una noticia dura minutos. Es decir, no nos da ni siquiera tiempo para a plantearnos, ¿no? Sí. Porque obviamente nosotros vemos noticias y las que nos pueden interesar a nosotros, a cada uno de nosotros, pues nos podemos parar a pensar. Pero tú lees el periódico a la mañana, luego vuelves a entrar el digital a la tarde y ha cambiado todo. Ya no hay, ya estamos con otro tema. Claro. Y además luego también es verdad que del origen, por ejemplo, de esta foto que has mostrado, Alejandro, se hicieron miles de fotomontajes. Miles a partir de ella, de memes, bromas, no tan bromas. Bueno, pero ahí entra dentro también de la opinión, de la sátira, de la tal, cosa que también tiene su valor. Es decir, evidentemente, en el momento en que sale la imagen. Pero vamos, esto es como los dibujantes en los juicios, ¿no? Que no hacían fotografías, pero dibujaban al final. Sí, claro. La gran engañifa con la fotografía ocurrió en el momento en que se presentó al mundo como el lápiz de la naturaleza. Y aquí es donde estaba el equipo. Era un sistema sí, que había muchos inventos prefotográficos como la cámara lúcida o la cámara oscura, técnicas de dibujo para hacer la proyección y todo esto, y al final faltaba un paso, ¿no? Que era el registro. Pero al final no deja de ser un punto de vista en un momento concreto, y ese punto de vista lo decide el autor, lo decide el fotógrafo. El hecho de que yo decida un punto de vista y no otro, yo ya estoy condicionando a interpretar algo. Hay un lenguaje y esto tenemos que tenerlo en cuenta. En el momento en que le dotamos a la fotografía como instrumento objetivo de que algo ha existido, ahí es el error. El error es pensar, no, la fotografía no es que me esté mintiendo, pero mi interpretación puede ser equivocada. Es una huella, muy bien, pero esa huella, ¿cómo la interpretamos? ¿No? Y aquí es donde cambia, ¿no? Cuando hacemos análisis forense de imágenes, lo que hacemos es quitar cualquier percepción y basarnos únicamente en datos objetivos. Y esto limita mucho el alcance porque el ser humano tiene una percepción increíble. Nosotros tenemos una capacidad de percepción de una imagen asombrosa, los detalles que podemos extraer de ello. Pero eso puede jugar en nuestra contra. Tenemos que, por lo tanto, limitar ese análisis y decir, no, vamos a ver qué de manera objetiva puedo realmente analizar de esta imagen. Y ahí es donde está la clave, ¿no? Y esto se tiene que enseñar a nivel metodológico en secundaria, debería ser una asignatura, de hecho se supone que es metodología. Metodología para confirmar las diferentes fuentes y que ellos vayan a la universidad con la capacidad de afrontar el estudio de la realidad por medio de la metodología científica. Y esto es una asignatura pendiente. Al final hemos hecho que un alumno aprenda la información de un libro de texto y se lo tenga que crear a pies juntillas porque lo dice el profesor, porque se dice en el instituto y luego no citan las fuentes. No, perdona, me tienes que citar las fuentes. ¿Esta información de dónde la has sacado? ¿La has generado tú experimentalmente o fue un hallazgo que hizo otra persona? Y entonces, ¿quién es esa persona que obtuvo ese hallazgo? ¿De dónde es el origen de la información? Después de décadas y décadas y décadas enseñándole a un alumno que se tiene que creer todo lo que diga el profesor y lo que dice su libro de texto porque sí, simplemente porque lo dicen y sin demostrarlo, luego se sorprenden de que vayan a internet y se crean cualquier cosa que les dicen. ¿Y qué esperabais que iba a ocurrir? ¿Qué pasa? ¿Qué pensabais? ¿Que de repente les iba a salir el método, iban a ser críticos con lo que están viendo? Y luego, ¿cuál es la defensa que nos dicen los organismos públicos? Solo fiaros de los medios de comunicación oficiales. Pues no va a ser así no funciona.
No es la realidad soy yo y lo que yo diga es la realidad porque soy yo la autoridad. No, eso no funciona así. La ciencia no funciona así. Funciona... Yo suelo... Sí, sí. No, eso que yo suelo decir, que ha sacado el concepto de argumento de autoridad, yo suelo decir que la gente no. Cuando nosotros muchas veces nos encontramos en una contrapericial con algún compañero, se suele pensar que después del argumento empírico, es decir, si tú no puedes demostrar algo, pues entonces ya va el argumento de autoridad, es decir, que te dice el compañero, pues porque yo, ¿no? Y yo siempre suelo decir que el argumento de autoridad, tengo un montón de vídeos en las redes sociales diciendo lo mismo, el argumento de autoridad y el argumento empírico no son jerárquicos, el argumento empírico es absolutista. O lo puedes demostrar o no lo puedes demostrar. Punto. Ya está. No hay más. En cualquier sentido, ¿eh? En cualquier tal. Luego ya puedes decir tu opinión y probar. Sí, a mí siempre me ha parecido... En nuestro trabajo no puedes dar tu opinión o probar. Yo, de hecho, cuando uno, que también suele ser algo muy típico, que el letrado normalmente, además, que te está haciendo el contrainterrogatorio, que tu informe que tu investigación no le es favorable, te suele pedir opiniones. Pero, ¿y si hubiera sido al revés? ¿Tú qué hubiera? ¿Y si hubiera tal? Sí, eso y yo muchas veces... Desde opiniones, ¿no? Efectivamente. Además, eso es. Yo siempre digo que solo daré mi opinión si su señoría la requiere. Y le pasas un poco la pelota porque su señoría, si quiere tu opinión de algo, no va a ser parcial, va a ser porque o no se ha enterado o quiere profundizar en algo o tal. Porque que te digan que fue... ¿Y qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? Pues la conclusión hubiera sido al contrario. Pues ¿qué es lo que quiere el que digas, ¿no? A mí siempre me ha parecido, yo entiendo que evidentemente para ejercer como perito tienes que tener una cualificación concreta. De hecho, aquí siempre ha habido un poco de ambigüedad en la forma. Bueno, la ley española suele ser bastante ambigua porque eso le da poder al Ejecutivo, pero al final ¿no? Puede ser un perito titulado o puede haber peritos que se basen en no titulados basado en su experiencia, ¿no? Claro, aquí ya hay un poco de ambigüedad, ¿no? Pero en el sentido de que, bueno, quién está habilitado o no para ejercer como perito, y esto puede ser motivo incluso de debate en el propio juicio, ¿no? En una contrapericial. Yo suelo tener el mismo enfrentamiento con los peritos informáticos. De hecho, muchas veces dicen, no, pero tú eres perito informático. No, yo soy perito en análisis de imagen, análisis multimedia, audio, imagen, vídeo. Pero claro, dicen, no, pero eso son evidencias digitales, hombre. Pues, y un texto también puede ser en formato Word y eso no quiere decir que sea un experto en lingüística forense. Es decir, que evidentemente el formato no es lo que... Aunque es cierto que hay competencias que se pueden pisar en alguna parte del análisis. Pero esto siempre me ha molestado un poco porque la prueba de que lo que estoy diciendo es o no es cierto es el informe, no yo. Es decir, que es irrelevante quién escribe el informe. La prueba es el informe. La prueba es el método. 2 más 2 son 4, con independencia que lo diga un licenciado en ciencias exactas o lo diga yo. Es decir, 2 más 2 son 4 y lo puedo demostrar. Entonces, esto siempre es una cosa recurrente que yo entiendo que puede ocurrir que cuando su señoría no entiende sobre la materia y a lo mejor no es capaz de seguir o entender los argumentos científicos que le han expuesto, llegue a decir, bueno, me tengo que fiar de él, aunque no entienda ni papa, porque es un licenciado o un graduado en, o porque es una persona con 30 años de experiencia en esa materia. Yo entiendo que eso es un recurso que tenemos. A veces no nos queda otro. Pero la prueba que estás presentando es tu informe. Si el informe está bien, porque eso también es otra. También nos encontramos informes, digo, esto es así porque lo digo yo. Pues si es así porque lo dices tú, pues yo te digo porque lo digo yo, que no es así. Entonces eso no es ningún argumento. Es una falacia de autoridad. Y esto es algo que nosotros, seguro que vosotros sabéis. Yo no he tenido, estuve a punto de tener una contrapericial, pero realmente no he tenido en primera persona una contrapericial, aunque me estoy deseando tener alguna. Es decir, yo creo que tiene que ser algo muy emocionante, pero evidentemente aquí existe ese problema, ¿no? De que no recurrimos al método y el método es la única defensa que tenemos para poder saber si los hechos que hemos demostrado o los datos sobre los que se basa una opinión, que a lo mejor lo que puede decir es, bueno, mire, yo con estos datos, los datos son objetivos, yo puedo interpretar esto o lo otro. Vale, eso ya puede ser un debate. A partir de estos datos
yo creo que se puede llevar a tomar esta decisión. O que el porcentaje de precisión de un resultado sea bajo y entonces el resto tengamos que pintarlo con la imaginación. Entonces claro, nosotros que ofrecer, y siempre nos dicen, pero esto es 100% así. No, 100% no. Incluso Claro. hay estándares que sean, es decir, la comunidad ha establecido un porcentaje a partir del cual debemos dotarlo ya como sí o no. Eso también lo dicen muchos estándares en algunos aspectos. En la identificación de personas por encima de un 75%, ¿no? Se considera que ya se ha hecho esa identificación por imagen. Cosas por el estilo, ¿no? En fin, esto es un tema... Sí, pero bueno, es también... Sí, perdona, ¿qué dice Miguel? Sí. Que en lo que estás hablando tú, Alejandro, me ha llegado una noticia al móvil y precisamente de lo que hemos estado hablando. Leo titular y subtitular. Sánchez anuncia que el gobierno aprobará la prohibición de acceso a redes sociales a menores de 16 años la próxima semana. Esta medida se aprobará en el Consejo de Ministros y forzará a las plataformas a implementar sistemas de verificación de edad. O sea, precisamente lo que hemos estado hablando de si menores de 16 años o no en redes sociales, el debate de si intervención del Estado, si no intervención del Estado, si es correcto, incorrecto, si hay que regularlo, si no hay que regularlo, pero ahora lo que sí que veo... ahora lo que sí que veo es el problema, a ver cómo se hace esa comprobación de hecho, aparte de que eso va a ser un problemas que pueda... Eso va a ser, problemas que pueda conllevar y que nos pueda... porque claro, precisamente, oye, este caso de ciberacoso se produce en una red social ya, pero ¿cómo se ha hecho la verificación de edad? ¿Ahora quién es el responsable? ¿Ahora se ha falsificado, ha habido una fotocopia de un DNI? Lo que decíamos, o sea, complicado. No estamos... El Estado no es precisamente un buen ejemplo de buen hacer en cuanto al control de los datos personales. Eso para empezar, sobre todo porque prácticamente... Recientemente, ahora mismo han sido publicados datos de Hacienda, 42 millones de registros publicados en la Dark Web. Prácticamente no ha quedado base de datos en entidad pública española que no haya sido... la de los coches, sí. DGT. La DGT, la Seguridad Social, Hacienda, te quiero decir que ahora mismo yo ya doy por hecho de que mis datos están ahora mismo por todas partes. ¿Vale? Es decir, ahora mismo yo doy por hecho que están ya, mis datos están ya por todas partes. La privacidad ya la no privacidad, existe. eso no existe. Entonces, pero hay noticias que se entienden mejor juntas, ¿no? Vamos a obligar a que hasta los 16 años no puedan entrar a redes sociales, pero sin embargo, a los 16 años quieren bajar la edad de votación. Aunque eso ya parece ser que no, porque ha habido un cambio de tendencia, por lo visto, a nivel político, y entonces ahora ya no les interesa tanto, pero durante un tiempo querían bajar la edad de votación a los 16. Es decir, aquí hay ciertas discrepancias, pero bueno, hay que entender que el poder político evidentemente tiene sus intereses, pero por eso hay que entender que en lo que es la búsqueda de la verdad, pues el Estado no es el responsable de que los ciudadanos busquen la verdad. Es que eso no es responsabilidad. Eso, en todo caso, es de la comunidad científica, que tendría que ser independiente, y por otro lado, la periodística, es decir, los periodistas, no porque ellos no puedan equivocarse, sino porque deben ser independientes, deben tener intereses distintos. Y esto... Pero pues, las empresas, los grupos empresariales de comunicación, para un lado, para otro, pues claro, pero claro. tienen sus empresas detrás y no digas esto, que a mi empresa que me paga... sea no, una sí, evidentemente no es porque hayan una inocentes. De lo que sea, claro. Sea. No es porque sean inocentes, sino porque tienen intereses distintos. Es decir, el principio de la separación de poderes no se basa en que cada poder sea el exponente de la verdad y la belleza. No. Es porque tienen intereses distintos y porque se pelean entre ellos. A mí lo que me interesa es que hayan intereses distintos, ¿no? Que eso, y que haya debate. Por eso en ciencia se hace la publicación de trabajos revisados por pares de forma anónima. ¿Por qué? Porque ese enfrentamiento es lo que a nosotros nos da pues mayor capacidad. Si la verdad al final es un método para reducir el error y para acercarse a la verdad. Es decir, que ese es lo único que podemos hacer, reducir el error y acercarnos a la verdad, ¿no? Pero como suelen decir, no, es que la verdad es subjetiva, y esa es una expresión que te causa mucha gracia, ¿no? Lo que es subjetivo es nuestro punto de vista, la verdad es la verdad. La verdad, como decía Antonio Escotado, es la realidad de las cosas. Exactamente.
Claro, A ver. es que hay que, Claro. claro, un buen filósofo materialista para estas cosas siempre viene bien, la verdad. Eso es. Pues Bueno, chicos, ha sido un Pues placer, nada, como chicos. siempre. Ujú. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Yo, desde luego, lo he pasado muy bien, he aprendido mucho. Y bueno, Mismo pues digo. hasta la próxima. Espero que Sí. nos veamos también dentro de un par de semanas, a ver si grabamos otro y lo tenemos para vosotros. Y dejamos el mail al fidodeldetalle@gmail.com para que si la gente nos quiere mandar algún tema o algún caso, incluso cualquier duda, pues que nos lo hagan llegar y la comentamos en el siguiente programa, seguro. Efectivamente, dudas, Muy consultas, abiertos a ello. Eso es. Muy bien. Así que nada, pues que tengáis todos buenas semanas, en plural, hasta que volvamos y vamos hablando. Muy bien. Hasta pronto. De acuerdo, caballeros. Hasta pronto. Un abrazo. Chao, chao.